parece, vamos a comenzar. No sé cómo se va a escuchar esto, si se va a escuchar bien o no, pero pues la intención está. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte para que se me despierte. En la vida hay peros gloriosos, ¿no? Peros, así, peros, ¿no? Como estamos recortando personal, pero tú te vas a quedar en la empresa, ¿no? Ese es no, como que, gracias a Dios, ¿no? Como de, tu novio te dice, te estaba revisando el celular, pero no encontré nada. Ay, no, ese es un pero glorioso. Busquen Efesios 2 del 1 al 4. Eres un pero glorioso. Del 1 al 4. A ver, léelo, madre. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los Con énfasis. Pero al Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero ya. Y si sigues hasta el 5, 6 y así, te das cuenta que nos salvó, ¿no? O sea, nosotros estábamos yendo a la siguiente, yendo a la destrucción, hacia la muerte eterna, pero intervino Dios. Es un pero glorioso. Hay peros gloriosos, pero este no es así. Este que vamos a ver es muy diferente. Vamos entonces, Hechos 4. Vamos a comenzar a leer desde el 34, dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Ananías y Zafira. Hay matrimonios que sirven para la gloria de Dios y hay matrimonios que sirven para el tropiezo de los hermanos. No te estaba viendo, ¿eh? Así como si estaban. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Y bueno, más que por qué, ¿qué es lo que pasó en esta historia? Vamos a comenzar aquí. Juancho, por favor, del 1 al 5, súper fuerte. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesen al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Bueno. ¿Por qué hicieron esto, Ananías? Estamos viendo en la historia, acuérdense que los capítulos es una bendición tener capítulos y versículos, pero a veces interrumpen la historia, ¿no? Entonces, acaban de pasar, Bernabé básicamente se hizo un gran nombre debido a lo que hizo. Y llegan a Zafira y dijeron, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Quiero que me digan, a ver qué apodo me ponen a mí, ¿no? A lo mejor me ponen el dador alegre o algo así. Pero ellos lo hacen debido a esto. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que alguien me lo explique. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira?
El problema fue que sacaron dinero de lo que vendieron, no lo entregaron todo, vaya, sino que se quedaron con la... Vaya, esto, escuchen lo que dice mi madre. Dice que el problema fue que no lo dieron todo, sino que sustrajeron una parte. Aparentaron haberla dado todo, a los demás no la dieron. Exactamente. Hay una diferencia entre lo que dijo mi madre y lo que dijo Juancho. ¿Okay? La mentira. Porque el problema no fue que no dieron todo. El problema es que ellos dijeron, aquí te entregamos todo, cuando en realidad no lo habían hecho así. El problema no fue la cantidad de dinero que dieron, sino la apariencia que querían dar a los demás. Y vaya, entonces, ¿cuál creen ustedes que fue el pecado? Si pudiéramos nombrar el pecado así como la mentira, dice mi papá, ¿cuál creen ustedes que fue el pecado de Ananías? Soberbia. Soberbia, ¿por qué? Quería sentirse mejor que los demás, quería sentirse más y los demás más improsperados. Eso también le podríamos llamar vanidad, ¿no? Por el hecho de exaltar mi imagen, ¿no? Soberbia también puede ser en un sentido de que creían ellos que puedan engañar a Dios, ¿no? Porque al final eso es lo que le reclama Pedro, ¿no? Mentira de que mi papá también por el engaño que hacen. ¿Qué otra cosa? Si es que hay otra cosa. Envidia, tal vez, aunque no se nos dice el texto que ellos envidiaban a Bernabé. Robo, pero robo tal vez. Celos. Celos. Idolatría, pero en cuanto al dinero. Idolatría. En cuanto al dinero y en cuanto a sí mismos, recuerden que uno mismo puede ser un ídolo. Codicia. Codicia, pues sí, porque ¿para qué se lo guardan? Yo tengo acá hipocresía también, porque quisieron pretender algo que no eran. Deben pretender ser los más humildes, pero nada que ver. Su falsa conversión a Cristo hizo que Satanás los usase para este mal. Ahora, a mí me llama la atención una expresión que dice en Hechos. Aquí dice, Pedro le reclama a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás también llena. Hemos hablado mucho de la llenura del Espíritu Santo, pero Satanás también puede llenar. Eso me llama mucho la atención. Va, entonces, estamos de acuerdo tú y yo en que ellos cometieron pecado. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿fue justo lo que pasó? O sea, cometieron pecado y cayeron muertos. Ahorita lo vamos a ver más adelante que también la esposa cayó muerta. La pregunta que yo te hago es que, ¿esto era justo? Porque tú y yo no hemos cometido hasta que esos mismos pecados. Sí. Es justo que también caigamos muertos. Pero no porque nunca he tenido oportunidad. Ok, vamos a establecer esto. Este fue un evento único, ¿ok? Y gracias a Dios, deja tú que los demás caigan muertos, yo caería muerto, ¿me entiendes? Porque yo siento que he cometido pecados más graves que este. Ahora, la pregunta inicial ¿es justo que haya pasado? Esto mismo cae en la categoría de los demás hechos, como que en el sentido de que tampoco cuando los demás vendían sus propiedades para que todos tuvieran, esto no es algo que se exige el día de hoy, y tampoco es algo que pasa el día de hoy, que pecas y caes muerto, aunque dice la escritura que la paga del pecado es la muerte, pero sabemos que es una muerte eterna, una muerte espiritual, una muerte en el infierno. Ahora, aquí lo llevó a un sentido físico, ¿no? de este mundo. Pecaron y cayeron muertos. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿fue justo que pasara así? Todas las cosas que ocurren es para que el Señor muestre su gloria. Puede sonar extraño para los inconversos, ¿no? Pero es como cuando preguntas si es justa la guerra, si es justa la pobreza, la enfermedad, el hambre, todo eso. Todo es para mostrar la gloria de Dios. Eso
un ejemplo de que si Dios quisiera poder no sé. Vaya, ¿algo más que decir? ¿No? La pregunta que yo te hago es, ¿qué sabemos de Dios? Sabemos que Dios es justo. Antes de todo, no perdón. Sabemos que Dios es justo. ¿Qué más? Que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Es una palabra muy... Está por sobre todo. El control de todo es la soberanía. Que Dios es bueno. A la vez que es negativo. Es vengativo, eso sabemos de Dios. Es omnisciente. Él lo sabe todo. Es un buen punto. ¿Qué más? ¿Qué sabemos de Dios? Que sea relevante lo de la historia, ¿verdad? Porque Omnipotente. Dios Todopoderoso. Ajá. Pero aquí estamos en la interrogativa, en la búsqueda más bien de si es justo lo que pasó o no fue justo. Entonces, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Él sabe todas las cosas. ¿Qué más sabemos de Dios? Sus planes son mejores, sus pensamientos son mayores a los nuestros. Excelente. Sabemos de Dios que Él quiere que todos se salven, ¿no? Sabemos de Dios que Él conoce el resultado de cada quien. O sea, Él sabe qué va a pasar con Sherry cuando cumpla 84 años. ¿No? Él es el sentido de omnisciencia, Él lo sabe todo. Sabe entonces quiénes se salvan y quiénes no. Y sabe desde antes que nazcan quiénes van a tomar una decisión de salvación y quiénes no. ¿No? Eso es lo que dice la Escritura. Dios es amoroso también. Dios abomina el pecado. También sabemos que Dios cuida a su pueblo. Ahora, cualquiera que lea este pasaje dirá, pues, es injusto porque este pecado cayó muerto. La realidad es que todos deberíamos quedar muertos en nuestros pecados. Porque eso sería lo justo. Si cometes una injusticia, lo justo es que tú pagues por la injusticia que hiciste. Para su gran amor y misericordia esto nos sigue pasando así. Pero si juntamos todo esto que sabemos de Dios, todo lo que acabamos de analizar, yo creo que sería sano para nosotros concluir que Dios fue justo en su juicio con Ananías y Zafira. O sea, al final de cuentas, a ti y a mí se nos presenta Ananías y Zafira cometiendo este pecado. No conocemos nada más de Ananías y Zafira. En cambio, Dios lo sabe todo. Dios conocía sus pensamientos, su futuro, su pasado, su persona, sus secretos. Y yo creo que si alguien pudiera hacer un justo juicio de Ananías y Zafira, sería Dios, ¿no? Alguien que tiene la información completa y no como tú y yo, que somos meros espectadores de este lado de la historia, ¿no? Entonces, según lo que sabemos de Dios, podemos llegar a la conclusión tú y yo de que fue justo con lo que le pasó a Ananías y Zafira. A esto también es una forma en la que aplica la regla de interpretación de que la Biblia interpreta la Biblia. ¿Me entiendes? Pues tú no puedes agarrar este pasaje fuera de todo lo que conoces de la Biblia. Porque entonces, ¿qué conclusiones erróneas podría llegar a la gente a través de este pasaje? ¿No? Pero cuando juntas todo el conocimiento que ya tienes de Dios, yo creo que puedes llegar a una luz más verdadera que no contradiga el resto de la Escritura. Ahora, una última cosa. El estudio del Espíritu Santo en la teología, la rama que estudia el Espíritu Santo en la teología, se le llama neumatología, con P al principio. ¿Ok? Y este es uno de los pasajes más importantes para establecer que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios. Porque mira conmigo, dice, el versículo 3 dice, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, ¿qué se dio la mentira? Al Espíritu Santo. Miren el versículo 5, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, Pedro le está diciendo que ¿a quién mintió?
dice que quién mintió? Estableciendo que el Espíritu Santo es Dios. En aquel momento no había, hoy en día nosotros hacemos cosas como credos, ¿no? Creemos que el Espíritu Santo es Dios y lo establecemos allá. En aquel momento no había eso, ¿ok? Lucas no quiso, no fue la intención de Lucas al estar escribiendo esto, establecer un credo. Le está narrando una historia. Pero a través de la narrativa de la historia podemos nosotros concluir cosas. Entonces, aquí se nos dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo es Dios de la misma narrativa. Vamos a seguir del 6 al 11 para poder seguir aprendiendo sobre la persona del Espíritu Santo. Ahora le toca a mi madre, versículos 6 al 11, fuerte. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, quiero notar en nuestro estudio del Espíritu Santo, en nuestra neumatología que estamos aprendiendo en Hechos capítulo 5, que dice acá que le mintieron al Espíritu Santo y que tentaron al Espíritu Santo. Dos verbos que no podrían ser aplicados, por ejemplo, como es en los testigos de Jehová, a una fuerza. Ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona, ellos creen que es una fuerza. Algo así como en Star Wars que dicen la fuerza te acompaña. Ellos dicen, no, el Espíritu Santo lo miran como la fuerza activa de Dios que está en nosotros, pero no es una persona. Ellos piensan, de hecho, que Jesús, por ejemplo, llegó a convertirse en un Dios, pero no es el Dios del Antiguo Testamento, no es Jehová. Sin embargo, nosotros sabemos por medio de la doctrina de la Trinidad o Trinidad de Dios, que es un Dios en 3 personas, ahorita hablamos de eso. Pero, ¿cómo le puedes mentir y cómo puedes tentar a una fuerza? No tiene sentido. Aquí, entonces, establecemos que se le mintió y se le tentó a una persona, la persona del Espíritu Santo. Bye. Ahora, en cuanto a la Trinidad o Trinidad de Dios, a mí me gusta más el término Trinidad por sus implicaciones etimológicas. Triunidad. 3%. O sea, es una unidad. Escribimos en el Pongámonos de Acuerdo. Creemos en el único Dios vivo y verdadero. En la unidad de la deidad hay 3 personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Acompáñame en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Es un pasaje famoso. ¿29? 28. 28. 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué dice? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A nosotros no se nos hace tan espectacular este versículo, pero en el griego original se escribiría, si se tratase de 3 dioses, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Pero en este pasaje que acabas de leer dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea que no son 3 nombres diferentes, es un solo nombre. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio está al principio, es el 5º libro de la Biblia. Deuteronomio 6:4.
¿estamos allá? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acuérdense que uno de los principios de interpretación es la Biblia, interpretar la Biblia, o sea, tiene que respaldarse una cosa con la otra. Creemos en un solo Dios en tres personas. La Trinidad de Dios muchas veces es representada como un triángulo, ¿lo han visto? Bueno, aquí película tiene su importancia. Este es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. San Agustín de Hipona decía, si intentas explicar la Trinidad, perderás la cabeza, pero si intentas negarla, perderás el alma. No voy a ser tan necio como para intentar explicarte cómo funciona la Trinidad de Dios, pero sí puedo decirte lo que dice la Escritura, que tenemos un solo Dios en tres personas. Ahora, ¿qué toma a una persona ser persona? Y antes de que cada quien opine, está básicamente unánimemente, casi porque no falta que diga. Yo creo que una persona es algo diferente, pero casi todo el mundo interpreta a una persona con las siguientes tres características, que es intelecto, emociones y voluntad. Ahora, si tú y yo podemos demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad, entonces estamos estableciendo que el Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? Vamos a intentar. Intelecto. Segundo de Samuel 23, 2 y 3. Segundo de Samuel 23, 2 y 3. Y anoten ahí también. Primera de Corintios 2, del 10 al 13. Primera de Corintios 2, del 10 al 13. Nótese que yo te voy a dar 2 versículos de cada uno porque considero que con eso es suficiente. Pero hay muchos para hablar de estas cosas. ¿Ok? Si no los escucharon, se los repito. Yo te voy a dar 2 versículos porque considero que con eso es suficiente. Pero hay un montón sobre cada punto. Porque esto no es nada más algo que, si tú y yo viéramos uno de estos puntos solamente en un versículo, habría, bueno, si lo dice un versículo ya va, pero habría tal vez un poco de razón para dudar, pero esto está en toda la Escritura. Así que vamos a ver 2 versículos. Segundo de Samuel 23, 2 y 3, ¿quién lo tiene? 23. Segundo de Samuel 23, 2 y 3. Sí, yo lo dije mal, perdónenme. Segundo de Samuel 23, 2 y 3. ¿Qué lo tienen? Léanlo. Segunda, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Dice al principio este versículo, el Espíritu de Jehová habló sobre mí. Y después, ¿qué dice? Jehová ha hablado, el Dios de Israel ha dicho, ¿no? O sea, evidentemente, para que alguien pueda hablar es porque tiene intelecto. Vamos, no, 1 Corintios 2, 10 al 13, ¿qué dice? Que sea. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ajá. Bien, este pasaje, que creo que todavía faltó hasta un versículo más, ¿no? Pero no importa. La cuestión es que con este pasaje varios puntos resaltan para hablar del intelecto del Espíritu Santo, que Él escudriña todas las cosas, que Él nos enseña todas las cosas, que nos da para que sepamos. O sea, al final de cuentas habla del intelecto, y no hemos hablado de pasajes que se me ocurren ahorita como que el Espíritu os enseñará lo que habéis de decir, o cuando se refiere al Espíritu de sabiduría. O sea, está claro, el Espíritu Santo tiene intelecto. Ahora, emociones. ¿Podemos demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo tiene emociones? Anoten por allá, por favor, Efesios 4:30. Sí, Efesios 4:30 y Romanos 15:30 también. Efesios 4:30 y Romanos 15:30. Conforme lo tengan, léanlo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice. O sea, no pongas triste al Espíritu Santo. Ahí está dándonos una emoción. ¿Qué dice Romanos 15:30? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué tiene el Espíritu, dice allá? Amor. Amor, por el amor del Espíritu. Ahí vemos otra emoción. O sea, el Espíritu se puede entristecer y el Espíritu te puede proveer de su amor, el amor del Espíritu, que también es ágape. Vaya. Voluntad. 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Y Hechos 16:6 y 7. Hechos 16:6 y 7. 1 Corintios 12:11, Hechos 16:6 y 7. Estamos hablando ahora de la voluntad. Ya vimos que el Espíritu Santo piensa, tiene intelecto y vaya, o sea, es Dios, entonces es omnisciente, pero no estamos tocando ese punto. Vemos que el Espíritu Santo tiene emociones, se entristece, tiene amor. Ahora estamos viendo que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Él tiene su propia voluntad, la voluntad del Espíritu. ¿Cuál es? Según vemos en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo, aquí está hablando de los dones. El Espíritu Santo reparte los dones a cada uno en particular, dice, como Él quiere. Ahí está la voluntad del Espíritu. Hechos 16:17, ¿qué dice? 16:17. Ajá. 16:17. 16:6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Britania, pero el Espíritu no se los permitió. Y ahí vemos otras. El Espíritu Santo, ahora en este sentido, prohibiendo que hablen, ¿entienden? Ahí vemos la voluntad del Espíritu. Entonces, a través de lo que todo el mundo dice, que una persona está conformado por intelecto, emociones y voluntad, acabamos de demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza que se mueve entre nosotros, es una persona que tiene intelecto, que tiene emociones y que tiene voluntad. Lo mismo podríamos establecer con, por ejemplo, las ovnis de Dios, que es lo que dicen que hace que Dios sea Dios, que es su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia y su eternidad. Son las 4 categorías que dicen que hace que Dios sea Dios, y lo mismo podríamos demostrar del Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu, y vemos la omnipotencia, la omnipresencia, dice en Salmos 139, a dónde huye de tu Espíritu, ¿no? La omnisciencia con los pasajes que veamos con el intelecto, y así, ¿me entienden? Ahora, su primera tarea, ¿cuál va a ser? Va a ser que ustedes establezcan estos mismos 3 puntos, pero con las otras 2 personas de la Trinidad.
Está más fácil. Literalmente yo les di el más difícil. O sea, vas a hacer esto, pero con Dios Padre, y vas a hacer esto con Dios Hijo. No les diré en qué documento ya aparecen estas cosas. Pónganle 12 a cada uno. ¿Va? Y está tan fácil que si lo googleas, ahí te aparece. Pero googlearlo está bien. Pero verifica los versículos, porque si no, ¿qué onda? Sí, no entiendo. Como dijo mi tío Juan. Entonces, conclusión de esta historia, porque nos desviamos un poquito para hablar de neumatología. Por conclusión de esta historia, ¿okay? Este fue un evento único que sirvió para traer temor a Dios al pueblo. Y importante que yo considero es que no se vuelva a repetir. Esto que acaba de suceder con Ananías y Zafira no se volvió a repetir nunca. Pero marcó un precedente. Y miren cómo concluye Lucas en el versículo 11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea que esto sirvió con un propósito. No sucedió simplemente porque Pedro se ofendió. ¿Entienden? Sucedió para un propósito más grande, que era que la iglesia tuviese temor de Dios. Pero bueno, vamos a avanzar ahora del versículo 12 al 16. Gaby, por favor. Hechos 5, del 12 al 16. Mi intención es que lleguemos hasta el 6 y unos versículos, así que vamos a avanzar un poquito rápido. 5 del 10, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Excelente, muchas gracias. Vimos que el anterior con Ananías y Zafira fue un ataque de Satanás, porque Satanás llenó el corazón de Ananías para hacer esto. Satanás hasta este punto ya había intentado atacar a la iglesia externa e internamente. En caso de Ananías y Zafira, ellos eran falsos. Ahorita vamos a ver el siguiente capítulo, que fue desde personas creyentes, ¿no? Ananías y Zafira podemos concluir de que no eran creyentes como tal, sino que querían beneficiarse de los creyentes. Pero lo que más me resalta para mí es que no funcionó el ataque de Satanás. Porque a pesar de lo que sucedió, la iglesia continuó. Entonces, ¿qué hay que hacer tú y yo cuando somos atacados por Satanás, cuando somos atacados en esta guerra, cuando nuestra iglesia es atacada? ¿Qué hay que hacer? Continuar. Seguir adelante. Avanzar. Caminar. Ya nos ha pasado. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Ellos siguieron haciendo Hechos 2.42 y Dios siguió haciendo Hechos 2.47. ¿Se acuerdan de esa frase? Ellos siguieron perseverando en las prácticas y disciplinas espirituales, y Dios continuó añadiendo cada día los que iban a ser salvos. Ahora, ¿qué onda con la sombra de Pedro, no? Ojo, según la narrativa que vemos, la sombra de Pedro no dice que sanó. Dice que la gente ponía a sus enfermos. Ahora, estaría medio raro que no sonara, ¿no? ¿Por qué lo pondría Lucas ahí? Puede ser que lo puso simplemente para decir la gran fama que tuvieron los apóstoles, ¿no? Porque a través de los apóstoles decían maravillas y milagros, señales, dice que se hacían. Ahora, acuérdense cómo funcionan los milagros de sanidad. A través de la fe de las personas es que recibieron sanidad. No tengo nada más que decir. Vamos a avanzar.
versículo 17 al 23. Oscar, por favor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echando mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Ok. Otro milagro más, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos viendo que la iglesia está creciendo, que los apóstoles están teniendo popularidad, y llegan los saduceos, entre otros, y atrapan a los apóstoles. Ahora, la Reina Valera, creo yo, la mayoría de las Biblias dice como subtítulo arriba del 17, Pedro y Juan son perseguidos. Y miren lo peligroso de esto, porque cuando tú lees este pasaje, no dice que fue Pedro y Juan, dice que fueron todos los apóstoles. Aquí vemos un claro error en los subtítulos. Y me llama la atención y lo estoy recalcando tanto porque yo recordaba esta historia como que Pedro y Juan habían sido encarcelados, como que Pedro y Juan habían salido de la cárcel y habían confrontado. Pero acá no dice eso. Pero supongo que en algún momento en mi subconsciente, como ve el subtítulo que dice Pedro y Juan, pensó que solamente era Pedro y Juan, pero acá dice y echaron mano a los apóstoles. Y si tú continúas leyendo, vas a ver que siempre está hablando en plural. Entonces, peligroso. Acuérdense que los subtítulos no son inspirados. Son útiles, pero no son inspirados. Venga, ya saqué esto, ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuál fue la motivación de los líderes religiosos? Dice allá, se llenaron de celos. O sea, les dio envidia, les dio coraje, les dio celos. No estaban interesados en Dios, sino más bien estaban interesados en sí mismos. Ellos no querían perder su fama y su popularidad, lo cual ya lo estaban haciendo, porque acuérdense de cuántos miles de personas ya estaban conformando la iglesia. Y yo les dije, según los datos de Flavio Josefo, la capital Jerusalén tenía alrededor de 6,000 personas. En las fiestas esa cantidad aumentaba porque llegaban gente de todas partes del mundo. La gente de todas partes del mundo se convierte y se conforma la primera iglesia, que es gente judía, pero de todas partes del mundo. Y por eso, como eran gente extranjera, muchos tienen que vender sus propiedades para sostenerse, porque no tenían ellos nada ahí en Jerusalén. Pero muchas personas se estaban convirtiendo. Entonces, no sabemos qué cantidad de judíos que vivían en Jerusalén ya se habían convertido, pero ya eran bastantes. Y entonces estaban perdiendo popularidad los líderes religiosos. Ya la mayoría eran cristianos. La palabra cristiano tiene su raíz etimológica que pertenece a Cristo. Y de hecho, algo curioso sobre esa palabra es que es como si dijera que somos mini Cristos, ¿no? Como Cristos pequeñitos, porque en el sentido de que nosotros reflejamos a Cristo. Pero curiosamente esa palabra no aparece mucho en la Biblia. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra cristiano en la Biblia? 3 veces. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra discípulo en la Biblia? Cientos de veces, ¿no? Pero bueno, el punto es de que ya la mayoría estaban convirtiendo, y dice que echaron mano a los apóstoles, a todos los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Estaban encarcelados. Entonces, como de costumbre, los iban a enjuiciar hasta el día siguiente. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué es lo chistoso?
Ya habíamos hablado de la secta de los saduceos. Y los saduceos no creen en muchas cosas que son espirituales, como la resurrección, o sea, la vida eterna después, no creen en el cielo. ¿Y adivinen en qué más no creen? En ángeles. Y me parece que hasta a propósito Dios hace que un ángel sea el que abra las puertas y saque a los apóstoles. No, que los saduceos no creían en eso. Ya los habían dejado en ridículo con la resurrección de Cristo y con la predicación del Evangelio, y ahora un ángel es el que los libera. Pero bueno, en el versículo 20 se nos dice que este ángel le dice a los discípulos la clara instrucción de que vayan en contra de las autoridades. Vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Anuncien el Evangelio. Ahora, la pregunta que te puede surgir es cómo salieron los apóstoles. En la mañana siguiente dice que los guardias estaban allá, las puertas estaban cerradas, el candado estaba puesto, pero los apóstoles ya no estaban. Entonces la pregunta es, ¿cómo salieron? Esas preguntas que no te sirven de absolutamente nada, pero que a veces surgen, la duda. Y la respuesta tiene que ser acorde a la misma calidad de preguntas. Si es una pregunta absurda, la respuesta va a ser, no sabemos. Si se detuvo el tiempo, si les dio la capacidad de atravesar las paredes, si les dio invisibilidad, y así pasaron, no tengo ni idea. Lo que sé es que salieron y se pusieron a predicar. Lo que sí sé es que Dios hizo el milagro. Cuando lleguemos al cielo le preguntamos, ¿cómo fue? Y sí, se volvieron chiquitos como Atman y pasaron entre las rodillas. El ángel les puso así a los guardias para que no vieran y ellos salieran. ¿Se los durmió? Puede ser. No lo sé. ¿Qué pasó? No lo sé. Se teletransportaron más. Ahí. ¿Quién sabe? 24 y 28. ¿Quién sigue? Padre, por favor. 24 y 28. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo: ¿no os mandaban estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, vamos parte por parte. Los líderes religiosos estaban perdiendo credibilidad por cuanto los milagros, por cuanto la predicación, por cuanto los convertidos, por cuanto Cristo resucitó. Estaban perdiendo fama porque ya la mayoría, y ellos mismos lo reconocen, habéis llenado Jerusalén. O sea, imagínense cuántos judíos de Jerusalén se habían convertido ya. Que ellos dijeron, ya lo llenaste todo. No podemos ir a un lugar y que no estén hablando de esto. Y ahora también estaban perdiendo autoridad. No les dijimos que no hagan esto. Me puedes decir cómo le va a responder Pedro, pero no te vamos a hacer caso. Estaban perdiendo autoridad, ¿me entiendes? Pero fíjense de esto. Dice que cuando llegó el jefe con los apóstoles, los trajo sin violencia. Eso es, mis amados hermanos, sumisión sin obediencia. Porque los apóstoles no se defendieron, no lucharon, no forcejearon. Se fueron con ellos, sin violencia, con paz. Ahí vemos que los apóstoles se someten al jefe de la guardia, se someten a los líderes religiosos con respeto, con actitud, pero que no seguían sus instrucciones. Hubo sumisión sin obediencia. Nunca rebelarse, ser grosero, engañar a la autoridad será una forma que los discípulos de Cristo hagan. Nunca va a ser esa la solución. ¿Okay?
jamás. Ahora, ¿qué es lo que le dicen a los discípulos? Les dicen, ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñases en ese nombre? Ahí está. No le hicieron caso. Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Ya notorio. Pero la última frase, yo creo que es muy importante que resaltemos. Dice, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nótese que ellos están evitando decir el nombre de Jesús. Pero dicen, ahora nos están echando la culpa de su muerte. Vayan por favor conmigo a Mateo 27, del 24 al 25. Mateo 27, 24 y 25. Mateo capítulo 27, versículos 24 y 25. ¿Qué dice Ana Gabriela Guevara, por favor, fuerte? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora está diciendo, ahora nos quieren echar la culpa a nosotros. ¿Qué onda? Si no me acuerdo, no pasó. Conozco un caso de... No, hombre, Pilato al contrario, él dijo, no, yo soy inocente, ustedes lo están haciendo. Y ellos dijeron, sí, sobre nosotros. Y ahora le dicen los apóstoles, ahora ustedes nos quieren echar la culpa a nosotros. Claro, fueron culpables literalmente ellos, los líderes religiosos, fueron los culpables de que Cristo fuera crucificado. Continuemos la historia 29 al 33. Sherita, por favor. Hechos 5, del 29 al 33. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matar. Exacto. Vale. Pedro, de nueva cuenta, ve la oportunidad y predica el Evangelio. Pero se lo repite, ahora dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan? En el 4:19 les dice, juzgad ustedes si es mejor obedecer a Dios y a los hombres. Les dejo una tarea a Pedro. Pecado, obra de Cristo y decisión. Los 3 puntos. Estos 3 puntos, valga la redundancia, esto es lo que conforma el Evangelio. Y vemos que lo vuelve a hacer Pedro. Le dice que en el versículo 30 dice que a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. O sea, ahí nos confronta con su pecado. Les da el Evangelio, les da la obra de Dios al morir, ahora ser exaltado. Y les dice también, nos llama a una decisión. ¿Cómo? Porque nos dice que fue para traer arrepentimiento y perdón de pecados. Los lleva. Si ustedes se arrepienten, van a obtener perdón de pecados. O sea, el mensaje de Pedro vuelve a ser completo en el Evangelio. No se defendió Pedro, ¿se dieron cuenta? Nunca dijo, sí es que ustedes nos dijeron esto, pero nosotros decimos esto. No, nunca se defendió, nunca pidió misericordia. Él predicó el Evangelio otra vez. Y se enfurecían, dice acá. Y Lucas, la palabra que utiliza cuando dice se enfurecía, es la misma palabra que se traduce cerraban su corazón. Y eso es peligroso. No sé si ustedes saben,
¿Cuántas plagas pasó el faraón para cuando el pueblo de Israel quería ser libre de Egipto? 10 plagas. Bueno, no me acuerdo exactamente 6, 7 de ellas decía que el faraón endurecía su corazón. O sea, pasaba la plaga y el faraón volvía a endurecer su corazón. ¿Saben por qué fueron 10 plagas? ¿Por qué no fue una y salieron? Yo pienso que cada una de esas plagas fue una muestra de misericordia de Dios. ¿Por qué no en la primera los saca y ya? Los mata a todos los egipcios, pero no hizo eso. Cada una de esas plagas le dio una nueva oportunidad al faraón de liberar al pueblo. Y decía en cada una de ellas, ustedes leen en Éxodo, dice literalmente, y el faraón endurecía su corazón. Hasta como por ahí de la 7ª, 8ª, dice, Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque el faraón tomó una decisión reiteradas veces y Dios simplemente confirmó la decisión que el faraón había tomado. Eso es lo peligroso cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, que Dios no es que te endurezca el corazón porque simplemente quiso endurecértelo, sino es el resultado de lo que tú mismo has decidido. 34 y 39. Pancho, otra vez, por favor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Evidentemente no todos tenían el mismo corazón, ¿no? Los líderes fariseos. De hecho, entre el Sanedrín, acuérdense, estaba, por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo era un fariseo también, que se convirtió, sabemos después. También, aquí, como pequeño paréntesis, esta es una de las ventajas de tener un consejo y no simplemente una dictaduría, ¿no? De que uno solo sea el que tome la decisión, sino que sean varios. Hay una gran ventaja en que puedas encontrar sabiduría. Bueno, Gamaliel se levanta. Flavio Josefo es uno de los historiadores no cristianos más importantes para nosotros los cristianos, porque habla mucho, él se dedicó a redactar la historia de Israel, pero en la historia de Israel también aparece pues Jesús, los discípulos, la primera iglesia y todo eso. Flavio Josefo menciona a Gamaliel, como también lo hacen los escritos que este mismo dejó y las mismas posteriores a él. Y se menciona a Gamaliel siempre como básicamente el maestro más prominente de Israel que tenía en ese momento, o uno de los más prominentes. Y no sé si sabían, pero en Hechos 22:3, Pablo, narrando su testimonio, dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea que el que discipuló a Pablo para convertirse en fariseo fue Gamaliel. Ahora, la intervención de Gamaliel salvó a los apóstoles, porque acuérdense cómo terminó el versículo anterior. Terminó diciendo que los líderes querían matar a los discípulos. Entonces, en lugar de que murieran, Gamaliel intervino y pues no murieron, ¿verdad? Dios, esa es la soberanía que estamos hablando, que Dios toma el control, aún en las autoridades malas. Y como Dios todavía tenía un plan con ellos, Dios usó a las autoridades para cumplir su plan en la tierra. Se dice por los padres de la iglesia son los creyentes
que fueron después de la primera iglesia, que Gamaliel se convirtió después al cristianismo y que fue bautizado al mismo tiempo que Nicodemo, pero que mantuvo su posición en el Sanedrín. Ahora, para esto no hay mucho registro y no tiene sentido que hubiera registro, porque si él ocultaba su fe en Cristo, pues no lo iban a registrar en todas partes. Pero Gamaliel fue tan influyente que dice que cuando murió Gamaliel, murió la pureza de la ley. Entonces, ya no había quien respetara y amara tanto la ley entre los judíos como cuando Gamaliel vivía. Ahora, aunque Gamaliel fue muy sabio en este momento y Dios lo usó, analicemos su frase un momento, que su frase está bien bonita, pero analicémosla un poquito. Básicamente la frase dice así: si es de Dios, permanecerá; si no es de Dios, perecerá, ¿no? Pregunta: ¿esto es bíblico? ¿Sí o no? Soy muy bonito para que vayamos en contra de ella, ¿no? Pero esto no lo dijo un apóstol, esto lo dijo Gamaliel. Gamaliel era muy sabio, estoy seguro. Pero su sabiduría no es comparable, como ni mi sabiduría ni la tuya, con la sabiduría de Dios. ¿Es bíblica, sí o no? A las pruebas nos vamos a remitir ahorita. Si es de Dios, permanece; si no es de Dios, perece. Si es bíblica. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Dónde lo estás leyendo, Lisa? Puede ser como una lista por aquí. Pruebas. A ver, ¿qué hace la mano quien dice que es bíblica? Ay, A ver, pónganse. Dice que es bíblica. Ponga la mano, hace la El mano que diga que no es maestro bíblica. también tiene que votar. Hace la mano quien diga que no es bíblica. pues no está un grupo. Entonces, ¿qué chiste? Tengan convicción, señores. Valentía, audacia. Pregunta: ¿quién cree que no es bíblica? Todo el mundo cree que es bíblica. Venga, vamos a hacer esto, a poner bueno. ¿Cuáles son sus pruebas para que me digan que sí es bíblica? Porque puedes en la Biblia. Más allá de estar en la Biblia, ¿cuál es tu prueba bíblica de que esto es algo que Dios respalda? Por ejemplo, porque, bueno, en el mismo contexto, ¿no? Mencionaba de estos personajes que en su tiempo estuvieron, y que perecieron y se dispersaron. Y que en este caso la iglesia, a pesar de la muerte de Jesús, no se dispersó. En ese contexto se parece, así es. ¿Qué hay con los testigos de Jehová? Desde que surgieron no han desaparecido. ¿Son de Dios? ¿Se van a salvar? Pero pues si no han perecido. Quedaron en ridículo a su fundador, Russell. Lo juiciaron, le pusieron a leer un texto que no le dijeron dónde era. Él dijo una barrabasada porque no sabía hebreo. Y resulta que era Génesis 1. Y hoy en día los estudios de Jehová ya no reconocen a este padre como su fundador, como su profeta. Pero Charles Russell fue el fundador de los testigos de Jehová y hoy en día es una secta más grande que existe. Si es de Dios, permanece. Puede ser como. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros que algo va a ser de Dios o no va a ser de Dios? Puede ser, por ejemplo, en cuanto a la parábola de trigo y cizaña, y al final. Ya se la están sacando de la manga. No, Sí, cuando lleguemos al cielo vamos a saber, pues sí, pero la cosa no está hablando de eso de él. En el contexto no está diciendo, ya que lleguemos al cielo sabremos si esto era de Dios o no. Dice literalmente, ahorita, Teudas se desapareció, el otro parte desapareció, pero si no se vayan a estar ustedes luchando en contra de Dios, ahorita, no allá.
Perecieron. Eso es un buen argumento. No está bien, pero es bueno. Te digo por qué no está bien. A las pruebas me remito. Todas las sectas y religiones de hoy en día. Por ejemplo, hay, creo que en el norte no están luchando contra Dios. Es la parte a su doctrina no está bien, pero desde no sé si me hay. La verdad que O sea que literalmente en realidad sí están luchando ellos contra Dios, porque su doctrina que están compartiendo no es la verdad. claro, ellos sí estaban luchando contra Dios, sí, pero no lo sabían. La cuestión no estamos diciendo si los discípulos eran de Dios o no eran de Dios. La frase bíblica. Exactamente, si la convicción, si el principio que establece esa frase es bíblico. Les voy a poner otro ejemplo para que terminemos con esta argumentación en contra de esa frase. La iglesia orgánica, como estaba en el principio, pereció. Cuando la iglesia católica vino al poder en 313 con Constantino, pereció. La iglesia orgánica era de Dios o no era de Dios. Pero pereció. Si este parte nos acaba de establecer un principio, si es de Dios va a permanecer, si no es de Dios va a perecer. Exactamente. No cuadra su principio con las cosas que vemos hoy en día. Desde que surgieron los carismáticos no han desaparecido. Desde que surgieron los mormones no han desaparecido. Desde que surgieron los adventistas no han desaparecido. ¿Cuáles son los carismáticos? Los carismáticos son los que abusan de los dones del Espíritu, que dicen que hay un don de la risa santa, un don del vómito santo, un don del llanto santo, el don de no sé qué, que no tiene nada de bíblico, no tiene ningún sustento, fundamento bíblico. Por lo tanto, ellos mismos no practican lo que dice la Escritura. Pero todos hablan de la Biblia y todos son sectas que utilizan la misma palabra de Dios. ¿Por qué no perecieron si no son de Dios? Según este principio ya debieron haber perecido. Porque este no es un principio bíblico, ¿verdad? Porque así no es como funciona en realidad la Biblia. Más bien sería así. Si es de Dios, estará acorde a la verdad de su palabra. Así es entonces. Estará acorde a la verdad de su palabra. Así puedes tú saber si algo viene de Dios o no. No conforme al éxito que se mira como el humano. Si es de Dios, estará acorde a la verdad de su palabra. Porque entonces, ¿qué hay con todos los pastores y predicadores y profetas y no sé qué? Que predican que para irte al cielo hay que pagar dinero. ¿Cuánta gente no hay que invierte dinero en eso? La Iglesia Universal, los pares de sufrir. Tienen un montón de gente, pero ¿qué pasa? Nosotros decimos, mira, está prosperando si es de Dios. Mira, no ha prosperado. Yo creo que eso no es de Dios. Pero así no es como funciona. Así que por ahí lo que viene de la Argentina, Pues no te lo juntas para que te quite el cáncer. Versículo 40 y 42 vamos a terminar. Yo creo que ya no nos da tiempo de ver nada más, pero quedamos establecidos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Y otra vez el ataque no funcionó. Antes de hablar de esto, quisiera dejar en claro, familia, que tienes, o sea, ¿cuántas veces ya te he repetido esto?
todo lo confrontes, lo respaldes bíblicamente. No porque algo parezca de Dios significa que es de Dios. En palabras del mundo diría, no todo lo que brilla es oro. Está como esa frase, si es tuyo se te va a dar, si no es tuyo. No es, si es tuyo, aunque te quites. Si no es tuyo, aunque te pongas. Y luego aplican para los chavos que están tratando de esperar a su chava y digan, no es cierto, te tienes que poner las pilas, no va a ser por ósmosis. ¿Qué onda con eso? Los diamantes brutos tienen que pasar por un proceso de... No hacerle bruta. El punto, familia, es que van a haber muchas personas, porque el internet está plagado, nuestra sociedad está plagada, nuestra ciudad está plagada de iglesias que usan la Biblia para predicar el error. Algunos tal vez genuinamente están ellos genuinamente engañados, genuinamente en el error, pero te usan palabras de Dios. Y si tú no aprendes a hacer este tipo de cosas que acabamos de hacer, te van a llevar el baile. Entonces es necesario, familia, que estudiemos, que tengamos contacto. Y venga. Versículo 40 y 42. Después de ser azotados, llegan nuestros héroes bíblicos. Familia, la palabra azotados es la misma que se usó en Cristo. Por lo tanto, no hay razón para no creer que fueron los mismos azotes que recibió Jesús. ¿Cómo fueron los azotes con Cristo? La palabra azote en este original tiene la idea de arrancar la piel. O sea, los discípulos no fue como que les dieron un latigazo a cada uno y se los mandaron a su casa. Los discípulos probablemente los desnudaron, los pusieron en el mismo lugar donde Cristo padeció, les dieron los latigazos, los mismos que a Cristo, y así los mandaron a su casa. Y ellos se fueron gozosos, porque habían visto a su Señor padecer esas cosas. Dijeron, ¿cómo es posible que yo, un discípulo del vulgo y sin letra, pueda ser tenido por digno de padecer lo mismo? Encarcelarlos no sirvió, azotarlos no sirvió, amenazarlos de muerte no sirvió. Ellos serían gozosos. ¿Por qué? Acompáñenme a 1 de Pedro 2, 15, 25. Y con esto vamos a concluir el día de hoy, ¿ok? 2, 15 hasta el 25. Para esto concluimos. Pedro 2:15 hasta 25. Dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar las ignorancias de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca, y cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto lo escribió Pedro.
Y yo creo que sabía de lo que estaba hablando. Me refiero a que sabía por experiencia propia. Él dice, ¿cuál es la gloria de aquel que sufre justamente? Si yo agarro dinero de más en mi trabajo y me despiden, llego yo con el domingo con los hermanos oren por mí porque me despidieron de mi trabajo para que el Señor me provea otro y todos vamos allá a consolarlo. ¿Qué gloria hay en eso? ¿Qué gloria hay en ese dolor? Es lo justo. Te lo mereces. Hiciste una injusticia. Pero cuando injustamente sufrimos, es donde está la gloria. Ahí es donde somos tenidos por dignos de padecer lo que nuestro Señor, porque nuestro Señor padeció injustamente. Injustamente. A mí me llega mucho cuando de repente pasa algo y doy un consejo y me dicen, pero eso no es justo. Y sí, es que eso no es justo. Pero hagamos lo que Cristo hizo y encomendemos nuestra causa a aquel que juzga justamente. Porque nosotros no somos los que juzgamos justamente. Es Cristo. Y está mejor. Nosotros gocémonos junto con los discípulos cuando padezcamos estas cosas. Porque tal vez ya no va a venir alguien a destrozarnos la espalda. Pero ¿qué tal el corazón? Pero ¿qué tal la mente? Pero ¿qué tal tu dignidad? Todavía seguimos padeciendo. Pero gocémonos por ser tenidos por dignos de pasar las cosas con nuestro Señor. Y sigamos, o sea, nos llamó para que suframos, pero para que cuando sufrimos sigamos sus pisadas. No para que suframos en nuestro drama y nos ahoguemos entre nuestra propia vanidad, sino para que sigamos sus pisadas, para que digamos que como Cristo padeció, yo padeceré. Porque ¿quién de nosotros aquí presentes me puede decir que lo que está padeciendo ahorita es peor de lo que padeció Cristo? Porque si incluso llegases a pasar lo mismo que padeció Jesús, no vas a poder cargar con el pecado de toda la humanidad. No vas a poder sufrir lo que Cristo sufrió, teniendo la eternidad de nuestra muerte sobre sus hombros en este momento. Lo de Cristo fue físico. Perdón, lo de Cristo no solo fue físico, fue espiritual. ¿Quién de nosotros ha pasado por eso? Es más, en la cruz sufrió el abandono de su Padre. ¿Cuándo nosotros, hijos de Dios, vamos a pasar por el abandono de nuestro Padre Celestial? Jamás. No es posible. Porque para que nosotros no seamos abandonados, Él fue abandonado. Entonces, no te digo de qué te quejas, porque sé que hay cosas que duelen. Pero lo que te digo es que tengas ánimo. Porque Cristo padeció y tuvo victoria. Entonces nosotros podemos padecer y tener victoria también. Entonces Dios va a ser justo. Nosotros vamos a correr. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar con el capítulo 5 de Hechos. Señor Jesús, delante tuyo venimos el día de hoy a encomendarte nuestra causa, lo que estamos pasando, porque en nuestra carne queremos actuar, queremos arreglar las cosas, queremos defendernos, queremos buscar la propia solución que nos favorezca a nosotros mismos, o por lo menos que nos guste, que sacie nuestra sed de venganza. Pero no queremos eso, Señor. ¿Por qué preferiríamos nuestros caminos, por más sabios que creamos que sean, cuando tus caminos son mejores? Porque hay cosas que, como esta frase que dijo Gamaliel, van a hacernos mucho ruido. Vamos a decir, ¡wow, qué maravillosa frase! Pero que a lo mejor no refleja tu corazón y la realidad en la que estamos. Te pido que no caigamos engañados en nuestra propia soberbia,
en nuestro propio ego, como pasó con Ananías y Zafira, sino que vengamos a tus pies, reconociendo que tu voluntad es buena, tu voluntad es perfecta y tu voluntad va a ser agradable para nosotros. Así que queremos venir a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y que tú mires nuestra causa y que tú decidas qué es mejor para nuestra causa y que tú decidas si se va a hacer como nosotros creemos que es mejor o como tú pienses alguna otra alternativa que a lo mejor no estamos viendo, pero que descansemos sabiendo que tú, Señor, haces que esto que estamos padeciendo valga la pena. No importa lo que estemos padeciendo, no importa si es físico, si es económico, si es de salud, si es en nuestras relaciones, si es amoroso, si es lo que sea, Padre, no importa, porque tú haces que todo valga la pena, porque si tú sufriste y conquistaste, es para que nosotros ahora andemos en tu victoria. Ya no hay por qué luchar en nuestras fuerzas cuando tenemos un comandante que va delante de nosotros, victorioso. Entonces te ruego, Jesús, que hagas tu obra. Y te ruego que todo esto que traemos encima de nuestros hombros, cargándolo en este momento, lo depositemos delante tuyo, a tus pies, para que nos hagas el más injusto intercambio, que nosotros darte nuestra carga, tú nos das tu paz. Señor, danos tu paz. Haznos actuar como discípulos tuyos dispuestos al sufrimiento y no huyamos de los problemas, sino los confrontemos sabiendo que tenemos un Dios más grande que cualquier problema. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hola y gracias. Pues bueno, quería avanzar más, pero ya no dio tiempo.